Hola a todo el mundo, bienvenidas a esta nueva edición de Ciclos Informa llamada Inadecuaciones. Me presento, mi nombre es Elian Chali, soy un varón de pelo corto, piel clara, uso anteojos y me encuentro en una habitación con luz natural. Tengo el lujo de estar al cuidado de esta nueva edición del ciclo y bueno, nada, que antes de comenzar este gran conversatorio que abre, inaugura este mes de actividades, no quería dejar de agradecer al Centro Cultural España Córdoba y Florencio Magaril, alianza fundamental de Fundación El Gran Vidrio para este proyecto, y también a todo el equipo técnico que está atrás de este conversatorio y de ambos equipos. Y bueno, voy a pasarle el mando a Marina Sarmiento y a Soledad Sánchez Goldar, artistas e investigadoras que estarán charlando con la gran Esther Ferrer, que tenemos el lujo de que nos acompañen el día de hoy. Buenísimo, gracias Elian. Hola, mi nombre es Marina Sarmiento y así como Elian nos pidió que nos presentáramos, tengo el pelo largo, más o menos me llega a la altura de los omóplatos, estoy en una habitación iluminada naturalmente, con una pared de fondo color durazno y blanca. Me considero mestiza y mujer, artista y no binaria. Agradecer muchísimo al Ciclo Sin Forma por programar esta actividad y este conversatorio y hacer alianzas con el Centro Cultural España Córdoba en esta ocasión, y en nombre de Florencia Magaril, que es la directora del Centro Cultural, agradecemos también a la Agencia de Cooperación Internacional que hizo posible este encuentro. Y bueno, en esta cuestión de los ecos, también agradecer a Soledad, que fue una invitada para esta conversación. Soledad Sánchez Boldar es una artista de la performance muy importante y queríamos hacerla partícipe también de esta charla con la gran Esther Ferrer, que también ya en breve la presentaremos. Quería enmarcar esta conversación dentro de lo que es el programa de Memoria Viva, que es un programa creado en este caso por mí como artista, o sea, es una curaduría pensada desde los artistas, para generar diálogos también con el público y de alguna manera generar cruces inéditos. Para nosotros es un cruce inédito en ponerme en diálogo con Soledad y a la vez nosotras dos con Esther, así que de alguna manera es provocar esos encuentros. En Memoria Viva es un espacio de formación, intercambio y de producción para artistas emergentes y no tan emergentes, también reconocidos y con mayor trayectoria, y en esta edición estamos trabajando en torno al trabajo, a la memoria y al territorio, en relación a las prácticas artísticas de la danza y la performance. Cuando digo danza y cuando digo performance, me parece que hay algo ahí en poner en diálogo, porque creo que lo que tenemos en común es nuestra experiencia y nuestra práctica en relación a lo efímero. Así que con esto doy la bienvenida, así que Sole y Esther, bienvenidas y gracias por estar acá conversando conmigo y con todos los que están del otro lado.
Me interesa sobre todo a la búsqueda del silencio perdido. Me interesa si hablaste con Cage sobre el silencio perdido, ¿de qué hablaban? No, en el tren no hablábamos de nada, cada uno hacía su trabajo, o sea, Case estaba en lo suyo, yo estaba en lo mío, estaba lleno de gente. Cuando llegábamos a las estaciones, el tren se paraba y venían las bandas de esto, los bailarines, los no sé cuántos, todo el mundo, o sea, todos los artistas que tenían ganas de recibirnos y hacer cosas. Mientras la parada del tren comíamos y bebíamos, como te puedes imaginar, o sea, no teníamos verdaderamente tiempo. Las fotos que yo tengo son fotos que alguien ha hecho. Yo no tenía tiempo en los 3 viajes que hicimos de 3 días, nada más que hacer mi trabajo. O sea, Mm. no. Y Tengo qué alguna está? foto con Case, pero por puro azar, porque en un momento determinado nos tomamos un café, supongo, y entonces pasó un fotógrafo y nos hizo la foto, pero vamos, no estábamos Claro. para eso. ¿Y qué estabas haciendo en esta foto, Bueno, Esther? o sea, ¿Qué acción? en esta foto concretamente, o sea, a mí me gustan mucho los hilos, siempre he trabajado y ella. Esta es una de las primeras cosas que hice con hilos. O sea, era una el tren era un tren completamente musical, porque aparte de que Juan y Walter, mis dos compañeros de ZAG, Case les había pedido que grabaran en toda la provincia los sonidos de todo, de las fábricas, de las casas, de la calle, del campo, etcétera. Y el tren estaba sonorizado con estas grabaciones, con estas cintas que habían grabado, que eran muchísimas. Pero además de esto, había cantantes como Demetrio Stratos, que murió ya hace muchos años, que cantaba, creo que John La Bárbara estaba también. O sea, y yo estaba allí haciendo performance y había muchísimos artistas que además añadían sonido al sonido que ya existía del tren como un elemento físico, porque estaba sonorizado por las bandas que Juan y Walter habían hecho, por el barullo de la gente que entraba, salía, hablaba, etcétera. O sea, que era como dice Case, todo es música. Y en este caso todo el mundo conoce lo que era el piano preparado de Case, un piano donde va metiendo entre las cuerdas del piano objetos y hace que el piano suena de diferente manera. Bueno, pues esto era como un tren preparado, el equivalente del piano preparado, donde los sonidos se acumulaban y era difícil discernir un sonido de otro si estabas dentro del barullo, era la totalidad. Era como una fiesta en realidad, era verdaderamente maravilloso. Y aquí, en esto, o sea, yo había empezado en una parte del tren y pasaba hilos, como veis, los enganchaba de un lado a otro y era simpaticísimo porque cuando yo no podía me decía, por ejemplo, el señor que está aquí, por ejemplo, oye, ¿dónde la quieres poner? Pues mira, la quiero poner ahí, me la ponía y me la bajaba y hablábamos, o sea, era una manera de hacer performance maravillosa, que es la que a mí me gusta más, o sea, en un espacio público donde nadie sabe muy bien lo que estás haciendo, ni tan siquiera por qué estás ahí, y cada uno tiene una opinión y participa como le da la gana y como quiere, si quiere, y si no, no participa. Y eran 3 acciones, la de los hilos, otra, no sé si hay una foto, que estoy por el suelo, que estoy midiendo la superficie del tren y los sonidos, y luego otra acción. Hice 3 acciones durante los 3 días. Buenísimo. Estaba teniendo problemas con el compartir pantalla. Sí. Si puedo ahora. Bien. Y bueno, y esta obra, digamos, me interesó sobre todo por el título. Claro, es que decían los hermanos Marx, decía uno que eran marxistas. O sea, y esto es un poco una referencia a las películas de los hermanos Marx, que son maravillosas. O sea, y como yo he hecho muchos autorretratos, sobre todo el autorretrato en el tiempo que llevo haciendo desde el 81. Y ahora es muy fácil porque con el ordenador se montan las fotos maravillosamente bien, pero en la época lo hacíamos a mano. O sea, lo cual quiere decir que en el 81 una foto y esta era del 89. Habían pasado
del 81 al 89, porque al principio pensé hacerlo con 10 años, pero me pareció muchísimo. Dije, no, la hago. Y luego a partir de esta ya lo hago todos los 5 años, ¿no? Y entonces, o sea, tenía que hacer tirajes de caras, cantidades, porque es muy difícil tener el ángulo exacto, el mentón, la altura y tal. Entonces, iba al fotógrafo y hacíamos pues como 10 o 12 fotos y luego había que tirarlas al tamaño que queríamos y combinarlas con las otras. Entonces tenía yo en casa, y tengo cantidad de fotos que no utilizaba. Y entonces de vez en cuando, como no las utilizaba, decía, pues voy a seguir con los autorretratos. Y me hacía un autorretrato como este o otros más serios. Depende. Gracias. Bueno, Esther, yo hice una selección de algunas piezas, de algunas obras. ¿Me escuchas bien? Sí, te oigo, aunque se interrumpe un poco, pero te oigo. Bueno, voy a compartir pantalla. Así. Y voy a leer una cosa. Caminante, son tus huellas, el camino, caminar se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino velas en la mar. Este es el poema de Antonio Machado. Sí, sí, o sea, que habías mencionado antes. Es decirte que he recorrido, por ejemplo, esta es una o sea, lo que yo digo siempre, lo de las performances, sí, a mí hay muchas razones por las cuales me interesa hacer performance, pero sobre todo es porque el hecho de hacer performance me ha llevado en la vida a vivir situaciones maravillosas, muy diferentes, y no tan maravillosas, pero muchas maravillosas, que de otra manera no las hubiera vivido. Y esta del Cabañal, la foto esta que habéis visto con mucha gente, o sea, esto era, por ejemplo, el Cabañal es un barrio de Valencia, que era un barrio antiguo, o sea, de los años 30 y 40, 30, antes de la guerra, y que vivían los pescadores, y son unas casas de estilo de los años 30, muy simples pero muy bonitas, muchas de ellas, y donde vivían los pescadores y la gente pobre. Pero claro, después de la muerte de Franco, los cambios políticos, sociales y tal, este barrio pues era el barrio que los que podían pagarse la renovación de este barrio querían. Y entonces empezaban a hacer todo lo posible por echar a la gente, para ser ocupada por los que tenían los medios suficientes como para comprarlas y renovarlas, porque son casas muy bonitas. Están muy cerca del mar. Entonces, una de las alcaldesas, porque era una mujer de Valencia, se le ocurrió que la manera de cargarse el barrio era que había que hacer una autorruta que llegara hasta el mar, cuando el mar se podía. Entonces me pidieron, o sea, si podía hacer una performance para, en la lucha esta que estaban ellos llevando, que en realidad la han ganado felizmente. Y entonces decidimos demostrar que al mar se podían llegar de muchísimas maneras sin necesidad de la autorruta. Y entonces yo establecí una serie de recorridos, empezábamos en muchos sitios del barrio y al final nos juntábamos y llegábamos al mar, que está ahí. Y al final siempre hago leer leo el poema de Antonio Machado. Y esto fue súper gratificante para nosotros, o sea, hacer esta performance cuando ya se había conseguido por fin, que no sé si era un poco antes, y al final se consiguió, que no por la performance, por supuesto, sino por la lucha que llevaban no sé cuántos años, administrativamente de todas las maneras, para conseguir que el barrio se conservara y que lo conservara la gente, que muchas, la verdad es que la perdieron muchas casas, pero bueno, el barrio existe. Y sí, llega al mar, porque el mar estaba ahí. Pero claro, había que hacer una autorruta para llegar al mar. Tremendo, tremendo.
Me parece a mí una acción muy interesante. Hay algo en el gesto, en este gesto de sostener la cinta, ¿no? Y el caminar arriba de la cinta, y este gesto que se repite y se multiplica. Porque muchas veces, por ejemplo, como este niño, ¿no? O sea, esto es en Holanda, en Hertogenbosch, la ciudad donde nació el Bosco, que es uno de mis poetas preferidos. Y el chavalito esto me pidió, ¿te puedo ayudar? Le digo, sí, sí. Entonces le expliqué un poco cómo se podía hacer y nada, al final se cansó rápido. Esto es en Rennes, en la inauguración de mi exposición, en el FRAC de Rennes. O sea, a veces lo hago yo sola, a veces lo hago con gente. Hermoso. Lo he hecho muchas veces con gente y muchas veces empiezo sola, pero hay gente que quiere continuar conmigo y como yo llevo un montón de rollos de cola para hacer mi performance, pues pueden participar si quieren. Sí. Sí. Es muy interesante de cómica, pero aparte cómo se va modificando en cada contexto, ¿no? Pienso sí. Que no es la misma acción en Palestina que la no, completamente. En Palestina. Depende, todas ¿no? las acciones. En esta depende imagen que veíamos en Holanda. O sea, depende de dónde la haces, que esto, por ejemplo, es en el FRAC de Metz, que además es curioso esto porque la hice con otro chico y había dos exposiciones, una en el FRAC y otra en el Centro Pompidou de Metz. Y me pidieron que hiciera esta performance porque las exposiciones eran sobre la línea. Entonces yo les dije que me buscaran una persona para hacerla y él salía del FRAC y yo salía del Centro Pompidou y nos teníamos que encontrar en alguna parte de la ciudad. No hicimos ningún ensayo, simplemente los dos marchábamos hasta que nos encontráramos. Y curiosamente, cuando yo llegué a la plaza, una plaza enorme que había, le vi al chico que venía justo enfrente mío y juntos llegamos, nos pusimos los dos y terminamos la línea uniendo las dos líneas que teníamos cada uno. Esto es en Palestina. Estos chicos que estaban aquí, que venían detrás desde hacía mucho tiempo preguntándome y tal, y en un momento determinado me dicen, ¿te podemos ayudar? Y digo, sí, claro. Y las últimas fotos, si veréis, hay dos de estos chicos que están marchando conmigo hasta el final de la performance. Sí, en tu página web hay bastante registro de esta acción en Palestina, así que las personas que están en el YouTube pueden ingresar a tu página y ver ese registro. En Jerusalén Este y en Ramallah. Esto es en Ramallah. Sí, he recorrido muchas ciudades con el camino hacia Buenísimo. De esto yo tengo entendido que trabajas con partituras, ¿no? Sí. ¿Cómo es la transmisión a estas personas que participan? Bueno, esta instrucción o esta partitura. Bueno, o sea, en realidad yo hago la partitura simplemente porque me interesa, cuando tengo una idea, yo lo primero que hago es, esta idea cómo va a funcionar, como obra plástica, como texto, como performance, ¿verdad? Entonces, si decido que es como performance, entonces digo, bueno, en una situación ideal, hago una performance en una situación donde el espacio es ideal, o sea, no. Y entonces la escribo y tal. Eso no quiere decir que voy a hacer exactamente eso, pero seguramente es la primera vez que la hago, corresponde más bien a la partitura. Luego, a medida que yo la hago, cambio muchísimo, o sea, una misma idea la puedo declinar de muchas maneras, o sea, y hacer muchas variaciones de una misma persona. Si trabajo con gente, entonces yo les doy mucha libertad. O sea, lo único que me gusta excluir en mi trabajo y que procuro que se excluya cuando trabajo con otras gentes es el aspecto teatral. O sea, cuando yo empecé a hacer performance, todo el mundo podía hacer lo que quería, pero si había un tabú, era el teatro. O sea, el teatro no tenía nada que hacer en el mundo performativo. O sea, la performance no representa, presenta. Entonces esto era ya casi como una dogma, ¿no? No había ninguno, pero bueno, eso, toda la parafernalia teatral normalmente, o sea,
la performance es la vida que pasa y si no, no es nada. Y entonces pues estábamos allí haciendo las cosas lo más naturalmente posible, sin ninguna, utilizando todos los elementos de la vida cotidiana, estos objetos que ni los ves, porque los empleas tanto que ni existen, vamos, en una realidad ideal. Y entonces, o sea, era alejarse lo más posible del teatro. Entonces, cuando hago algo con gente, o sea, lo primero que les digo, bueno, o sea, no se trata de hacer teatro, o sea, que vosotros tenéis que inventar la forma que lo vais a hacer. Hay que respetar, eso sí, el concepto lo tienes que respetar porque corresponde a esto. Si hay un material que es obligatorio utilizar, lo tienes que utilizar. O sea, que hay una serie de pequeños elementos materiales que hay que respetar, pero a partir de ahí ellos tienen que inventar su manera de hacer. Su manera de hacer, que es la que les corresponde. O sea, tienen que inventar su propia manera de hacer. Es cuando yo hago, por ejemplo, workshop, yo no enseño performance, absolutamente, porque para mí no se puede enseñar. O sea, pero bueno, puedo hacer un workshop, lo primero que les digo, en cuanto empiezo esto, o sea, yo os voy a decirlo, en 5 minutos os voy a decir lo que es más importante que os diga o que vosotros tenéis que saber, que para hacer una performance lo único que hace falta es tener ganas de hacerlas. Si se tienen ideas además, pues maravilloso, pero primero hay que empezar por la voluntad y el deseo de hacerlas. Y todo lo demás, pues hijos, los inventáis. Cuando yo empecé a hacer performance, a mí nadie me enseñó ninguna teoría, ni ninguna técnica, ni ninguna nada de nada, me lo inventé. Entonces yo supongo que yo les digo siempre que vosotros no sois más tontos o menos tontos que nosotros fuimos, o sea, igual. Pues entonces si nosotros lo inventamos, vosotros tenéis que inventarlo. Pues mañana a trabajar y hacer performance, y ya está. Y inventan, que es lo que yo digo, cuando a veces digo, si yo estuviera en su lugar, ¿qué es lo que haría? Y inventan, hacen cosas a veces, pero muy, muy bien, ¿eh? O sea, pues ya está. Sí, se lo inventan todo, todo. O sea, que quieren mirar el pasado, que quieren pensar, oye, lo que hacía un tal y un tal. Bueno, esto como mirar en la pintura o la escultura, o sea, les puede ayudar. Pero yo cuando voy a un workshop, no pasamos vídeos de nadie, y por supuesto las mías, ni una, no pasamos fotografías de nadie, o sea, se lo tienen que inventar todo. Si quieren consultar en su casa, en la universidad o en el museo, que lo hagan, pero durante la performance, o sea, tienen que sacar de su cuerpo y de su cabeza lo que verdaderamente, si quieren hacer performance, o sea, lo que puede ser o lo que puede dar vida a una performance que piensan, pero en absoluto esto ¿por qué ha dicho fulanito que la performance es? O sea, que se pueden dar 300.000 definiciones diferentes de la performance y todas son buenas o malas. Genial. Voy a saltearme una y ya que estamos hablando de este tema, hablaríamos de este tema del enseñar performance, y en realidad de esta pieza o de estas acciones que se llaman teoría y práctica de la performance, ¿no? Que este material que escaneó Marina, que es de la revista Exit, es un material que cuando hablábamos con Marina coincidimos que lo solemos compartir con las personas que toman talleres con nosotros, ¿no? Que es nada, un material como disparador, así como en tu trabajo, estos enunciados, ¿no? Son disparadores para acciones, y hay una relación entre esa presencia y ese cuerpo que ejecuta una acción y estas palabras o estas frases que vos vas enunciando. Y recordaba que hace poco, yo en mi casa los sábados vienen 7 personas y nos juntamos para hablar de performance y trabajar, y Eulogia, una de las chicas, que es descendiente de bolivianos, hizo a partir de este proyecto, de estos enunciados tuyos, está trabajando una idea en la que está conjugando la performance con el hacer performance en quechua, que es su idioma ancestral.
Y a mí me pareció como muy interesante a lo que llegó ella en relación a toda esta, a tu propio trabajo. Yo sí muestro tu trabajo en mis talleres, y muestro el trabajo de un montón de artistas, porque cuando yo empecé a hacer performance, no había material. O sea, el único libro que yo tuve en mis manos cuando empecé a hacer performance era el libro Performance Art de Rosely Goldberg, ¿no? Y a través de los documentos le fui pudiendo poner voz a ciertas personas, ¿no? Yo, cuando hice el primer taller de performance que hice, que fue con Bartolomé Ferrando en México, y él hablaba de vos, y nombró tu trabajo, yo le pude poner tu voz a tu trabajo a través de estas acciones, ¿no? En las que vos, de alguna forma, presentás la teoría y la práctica de la performance. Y habíamos seleccionado un videíto para mostrar, no sé si andará tan bien la conexión, lo probamos y si no, no se ve. Sí, esto es en Madrid, creo yo. El arte de la persona es muy particular. En esta acción, en realidad, hablo, hay sonido, pero hablo una lengua que yo invento. O sea, desde el principio hasta el final invento la lengua. Es una performance que me supone mucho trabajo, porque es casi esquizofrénica, porque, o sea, estás hablando y estás deformando lo que pasa por tu cabeza para inventar un nuevo lenguaje. Y o sea, tienes que estar concentradísima en lo que haces, porque si no, se te va la pelota y o sea, bueno, esto es en Bélgica. Es en Bélgica porque he visto a uno de los que estaban en Bélgica, que es un bailarín. Sí. Bueno, creo que hay un momento en el que se le pierde la huella al registro, ¿no? Sí. En esto me parece que es Bélgica, ¿no? Esta es otra versión, esta es otra versión de la historia de la performance, teoría y práctica, en la cual vocalizo, pero nadie oye lo que digo. O sea, yo estoy hablando porque todo esto, aunque la gente no se lo crea, yo preparo la conferencia la preparo y todo lo que digo es super performance, defino lo que es cada cosa, hablo de lo que es cada cosa, pero la gente tiene, si quiere, rellenar el contenido, si yo digo fallo performance, pues bueno, pues o sea, yo sé lo que digo cuando hablo de fallo performance, pues ellos se tendrán que inventar lo que fallo performance les sugiere. Entonces se trata de hacer una performance donde el contenido de la performance se la hace cada espectador, el que está ahí, comprende. Yo no le doy más que unas cuantas indicaciones porque yo el tema ya me lo sé de memoria. O sea, entonces se lo tienen que inventar ellos. Yo cuando empecé a hacer conferencias performance, uno de los problemas que se me presentaba era el idioma, ¿verdad? O sea, y entonces, o sea, tenía que ir, me parece que era en Japón, no sé, en alguna, y entonces me dije, pues fácil, porque decir a la performance y a la performance contra la performance tal, eso te lo puedes aprender y además lo puedes escribir, porque es lo único que está escrito, o sea que siempre lo puedes leer, pero el resto de una performance en checo, imposible, pero como normalmente se hacen en inglés, en las performances, cuando yo he viajado en prácticamente todo el mundo, desgraciadamente la lengua del mundo de la acción es el inglés y el mundo del arte en general, desgraciadamente, pero entonces dije, pues genial, y es como me inventé esta performance. O sea, digo, ¿cómo puedo hacer esta performance en muchas partes del mundo y que sea la misma performance? Y entonces decidí hacerla así. ¿Vale? Sí, está buenísimo porque se convierte, en mi caso, como una herramienta pedagógica, entre comillas, ¿no? El otro día leía un libro que se llama Pedagogía de la Performance, de Torrens, donde, sí, bueno, pero leyendo... Lo tengo que leer si aprendo algo.
No, bueno, pero lo que quiero decir es que en tu caso, tu texto, no había una pedagogía, ¿no? No buscabas esta idea del enseñar la performance. No. Yo, o sea, ya te digo, yo cuando hago workshop, lo que llaman cursillos, o sea, o lo que sea, o seminarios, lo que quieras, o sea, yo no intento en absoluto enseñarles nada. Lo que intento, simplemente, si han venido, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿por qué habéis venido? O sea, han venido porque quieren hacer performance. Pues como normalmente yo hago cursillos de una semana, tienen una semana para hacer performance. En su vida se habían visto una circunstancia tan buena. O sea, si en una semana, yo le digo, lo único que quiero yo es que al final de la semana sepáis si verdaderamente la performance os interesa, como para dedicarle tiempo y dedicarle muchas horas y reflexionar sobre ella. Si verdaderamente os interesa, ya está. O sea, empezar el camino, a inventar todo. ¿Quién te va a decir? Eso no es una performance. ¿Quién va a decir eso? Porque todas las definiciones que circulan por el mundo de la performance se las han inventado generalmente gente que no ha hecho en su vida una performance. O sea, no veo por qué, o sea, tiene que haber una definición de performance. Lo maravilloso es que haya muchísimas y contradictorias. Yo digo, fíjate tú, que llevo montones de años haciendo performance y añoro, digo, sería estupendo tener una idea tan buena que hasta hoy en día, que saben hasta los gatos lo que es una performance, o sea, cuando venga la gente diría, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? Como decían cuando empezamos a hacer la performance. Ese es mi sueño, tener una idea que la gente dice, ¿y esto qué es? O sea, haya superado toda definición posible de performance para llegar a la libertad, que es lo que se trata. Porque el arte, yo supongo, para mí, o sea, es un medio de conocimiento y de libertad. Es en el único momento, en el único sitio en que yo me siento libre. O sea, si encima me empiezas a poner contrapisas, o sea, no, esto no es una performance, lo que haces tú no es una performance, no. O sea, es que a mí me parece tan irracional, ¿verdad? O sea, todas estas definiciones, todas estas clasificaciones, yo estoy de acuerdo que son necesarias, sobre todo en la ciencia, para entender el mundo en que vivimos. Es como la idea de tiempo. El tiempo existe, no existe, pero lo que es evidente es que si no existe, nos lo hemos inventado para entender el mundo en que vivimos. Entonces, en ese sentido, como útil, me parece muy bien, pero como valor absoluto, me niego totalmente a aceptarlo. Yo digo, todas las definiciones de performance que me dan y que he oído en mi vida, todas son buenas o malas. Depende del que las oye. Y depende de su experiencia, depende de su vitalidad, depende de lo que quiera hacer en la vida, en el arte, etc. Creo que hablo mucho. No, felices de escucharte, Esther. La verdad que esto es más bien para escuchar. Pensaba en esta situación de que la performance se define desde la práctica, ¿no? Y que cada artista define la performance desde su hacer. Pienso en el absurdo, ¿no? En tu trabajo, ¿qué definición, ¿no? Hay ahí en esta cosa austera, muy limpia y... Se aprende, pero cada uno es su propio profesor. O sea, se aprende bien. O sea, yo estoy segura que ahora sé muchísimo mejor manejarme mi cuerpo, mis ideas, etcétera, que cuando empecé. O sea, que estás, bueno, y esto, ¿para dónde va a ir? Es que lo voy a controlar, es que no lo voy a controlar, es que va a ser, es que no va a ser. O sea, te planteas todas las dudas y hoy en día me las sigo planteando, pero quieras o no quieras, que a lo mejor está mal, pero lo tienes. O sea, un saber con muchas comillas, y entonces, o sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me horroriza dentro de la performance es la manipulación de la gente, y eso se aprende también, o sea, aprender a que la gente tenga emociones y que a mí eso no me interesa para nada. Yo no quiero despertar emociones en la gente. La única cosa con mucha pretensión, simplemente que reflexionen sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que están haciendo ellos, que esto les lleve quizá a cuestionar muchas cosas del arte y de la sociedad, etc. Eso sí, eso es verdaderamente, pero
el resto, si a mí que digan, ¡ay, qué emocionante! ¡Ay, qué... O sea, yo me consideraría un fracaso. O sea, yo si alguien me dice, pues la persona, ¡ay, es que era tan emocionante! Digo, Esther, vete a casa, a hacer otra cosa. Pero, por ejemplo, además lo sé por experiencia. Por ejemplo, cuando esta es la performance a varias velocidades, es una performance que la he cambiado mucho adaptándola a mi edad, porque joven tienes que correr muchísimo, lo más que pueda. Y un día, hace ya muchos años, me invitaron en Alemania, y en Alemania había un puente que pasaba el río, pero por debajo, o sea, maravilloso, que estaba desafectado. Y entonces lo alquilaban los artistas para organizar performance, y me invitaron, y yo era ya vieja. Y entonces cuando corría, me tuve que sentar, porque yo sabes que las sillas las llevo siempre, o sea, siempre hay, muy cerca o lejos hay una silla cuando voy a una persona. Y entonces la silla que utilizaba, me senté, pero porque no podía respirar. Y al terminar, y luego tengo que contar, y tenía que contar hasta 60 en minuto, y no podía verdaderamente. Y al terminar, varias personas me dijeron, ¡ay, qué emocionante! Sobre todo cuando te sientas en la silla y cuentas. Digo, Esther, finito, y nunca volví a hacerla. Y cuando me invitaron a enterrar una obra de arte, dije yo, genial, entierro esta performance. Y la hice por última vez en el cementerio de obras de arte que El Gallo, un colectivo, hizo en Salamanca. Y verdaderamente fue genial darme la oportunidad, o sea, de terminar de esta manera una performance que yo había hecho muchas veces, de muchas maneras, y que me gustaba mucho hacer, y ¡paf!, poderla enterrar y que fuera verdaderamente formar parte de esa performance. Fue maravilloso. Y por ejemplo, cuando la enterramos, como hace mucho calor en Salamanca, lo hicimos a la noche. Entonces nos reunimos en el pueblo, como hacen en los pueblos, fuimos hasta el cementerio. Yo hice la performance, y cuando era una puesta de sol maravillosa por los campos de Salamanca, y yo pedí que el féretro fuera rojo. Entonces, cuando terminé, yo metí en el féretro la partitura, todo lo que había utilizado para hacer la performance, y había que clavarlo. Y yo había previsto y les había pedido a los organizadores que pusieran alrededor del féretro, cuando había que clavarlo, muchos clavos y muchos martillos. Yo empecé a clavar. Y naturalmente, al cabo de un rato, un chaval me dice, ¿te puedo ayudar? Digo, sí, y le enseñé, porque si se pegan un martillazo, fíjate, el drama empieza a gritar. Bueno, hubiera formado parte de la performance y hubiera sido muy bien, ningún problema. Al cabo de un rato, había una serie de gente que estaba todo el mundo, tac, tac, tac. Y de Salamanca, unos músicos me habían pedido si podían tocar durante la performance, y en los entierros hay música, entonces le dije, estupendo. Y vino un violonchelista, una clarinetista y una violinista, creo que eran. Y era maravilloso. En pleno campo de Salamanca, la gente con el sonido de tac, 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 cada uno seguía a su ritmo martillando, y el violín y esto, era una experiencia que verdaderamente he vivido muchas de este tipo, y es lo que me interesa la performance, ¿verdad? O sea, es un arte, si se quiere considerar arte, o sea, que te puede hacer vivir experiencias maravillosas. Me vas a decir, una pintura también, una obra de teatro también, una película también, estoy de acuerdo, pero en la performance hay una cosa física, una presencia real de ellos y de tú, la que hace esto, y que yo, bueno, en mi experiencia no me lo ha dado más que la performance, a mí, por eso. Entonces, y naturalmente cuando terminamos de martillar y vinieron los sepultureros y metieron el féretro y pusieron una lápida de granito maravillosa donde pone aquí yace la performance, en la fecha de que yo la hice por primera vez, y la última vez nos fuimos a cenar, como se hace en los pueblos y como se dice en España, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Entonces nos fuimos a cenar y a beber. O sea, eso es la vida de la performance. O sea, eso es una de las ventajas que tiene. Yo creo que es por eso también. Y tiene un cote, un cote convivial,
de una cierta manera, aunque no pase nada, porque a veces otras personas, pero están ellos y estoy yo, y estamos viviendo una cosa juntos, que no se repetirá jamás. Yo no sé, ellos pueden vivir la experiencia de su manera, yo la vivo de la mía, pero a veces, no sé por qué, surge que parece como que estamos viviendo todos el mismo momento de la misma manera. ¿Comprendes? Y es, o sea, maravilloso. Sí, qué hermoso escucharte. Pienso en esta cuestión tan importante de la memoria, ¿no? Y del relato, y cómo se va construyendo en el recuerdo, ¿no? Al recordar el relato en torno a una performance, y que nos has contado esa performance sin valernos de una sola imagen, ¿no? Un poco también en relación a esta cuestión que tenés con el registro, que no lo considerás tan importante, a pesar de que veo atrás tuyo material de archivo, me parece. El problema es que si no tienes fotos la gente no te cree. Yo me acuerdo, mira, en el Centro Pompidou iban a hacer una exposición sobre el vintage, o sea, y querían fotos, o sea, y nosotros cuando Case nos organizó la tournée en América, pues tuvimos la suerte, porque era Case el que lo organizaba, de hacer las performances en, vamos, las catedrales del underground, de Kitchen, el sitio, el otro. Cuando yo me instalé en París viviendo, o sea, y decía, por ejemplo, sí, el de Kitchen, sí, yo estaba haciendo, y me decían, ¿tienes fotos? Como en la época nadie se preocupaba de las fotos, por supuesto nosotros, y no había fotos. Pues entonces no te creen, o sea, no te creen hasta que ven en una revista que a lo mejor han salido las fotos para hacer que tú ni conoces, ni la has visto en tu vida, ni quién ha hecho la foto, ni nada, pero ha salido una foto y entonces te creen, ¿comprendes? Yo nunca he tenido ninguna pretensión de nada, o sea que no, la documentación, si me la dan, bien. Yo siempre nunca he hecho, salvo excepciones, cuando hacer un vídeo de la performance es para hacer una obra. Por ejemplo, cuando en íntimo y personal, o sea, al cabo de una serie de años, yo pensaba ver el envejecimiento de mi propio cuerpo. O sea, por ejemplo, en mayo 68, después de mayo 68, bueno, lo habéis oído hablar, nuestro cuerpo nos pertenece, y con nuestro cuerpo vamos a vehicular todo lo contrario de que el cuerpo de la mujer ha vehiculado en el arte, todos los fantasmas, todos los masoquismos, todo esto es de los hombres. Y entonces, o sea, hice esta performance, y luego pensé siempre, o sea, en un momento determinado, cuando sea más vieja, haré como un autorretrato, decirte, de esta misma performance, las mismas acciones que hice, que eran solamente acciones que yo podía hacer desnuda y que no necesitaba prácticamente nada, y hacerlas viejas. Y entonces lo hice en 2014, del 75, que es el original de la primera, hasta el 2014. Y una cosa curiosa, o sea, cuando se presentaba la banda de 75, donde lo cual estoy joven, o sea, nunca ha habido comentarios negativos ni nada. Pero en la otra yo tenía más de 70 años, ya cuando lo hacía, con lo que podéis imaginar, el cuerpo de 70 años es lo que es. Y comentarios, pero no le da vergüenza, pero qué horror, pero cómo se atreve. O sea, estaban los dos vídeos una al lado de la otra. Entonces yo digo, o sea, esta performance, la de íntimo personal, yo ya no la hago, pero porque ahora se hacen muchas menos performances por el COVID que hizo esto, pero a veces la he hecho desnuda simplemente por militancia feminista, o sea, de vieja. O sea, que ahora que soy vieja tengo el mismo derecho que cuando tenía 25 o 30 años. Y la hago, o sea, la hago, claro. Y produce estas reacciones, y lo peor es que las reacciones estas vienen generalmente de mujeres. Yo pienso que es que los hombres no se atreven quizá a hacerlas, pero las que yo he oído en el MACBAL concretamente, o sea, son mujeres. Son mujeres, o sea, es curioso cómo hemos introyectado la imagen de la belleza, de lo que es ser mujer, etcétera, etcétera, y cuántos años nos está costando eliminar todo esto. Pues sobre todo ahora que hay una regresión
como en todos los momentos que hay una crisis política, económica, etcétera, o sea, lo primero que regresa es todo lo que... Es por eso que ahora es importante mantener la lucha verdaderamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. La lucha feminista y anti-neoliberalismo, capitalismo. De todas formas, ¿qué es el feminismo? Es una lucha por la libertad y por la igualdad. O sea, entonces se puede aplicar a todos los terrenos, o sea, el económico, el sexual, todos los terrenos, no solamente la liberación de que podemos ser lesbianas, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, y permitirnoslo todo, sino simplemente, además, son otras libertades que hay que luchar por ellas. Sí, creo que a esa lucha se suma el racismo también. O sea, realmente es muy importante también en la historia del arte, ¿no? Cómo se refleja algo de la sociedad, no solamente en términos del feminismo, sino también del fuerte racismo dentro de la institución arte, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, los movimientos estos que se despiertan en Europa, o sea, los descendientes de martiniqueses, etcétera, y que empiezan a crear asociaciones de lucha y revisar la historia, pero no como se revisaba antes de una manera intelectual, que está muy bien, pero pues que una minoría, que llegaba a una minoría, desde el punto de vista para todos. O sea, que es para el sistema es mucho más arriesgado. O sea, es mucho más arriesgado que tenga una vertiente popular y que toque, sobre todo, o sea, gente que no es ni intelectual ni está en las capas dirigentes, o sea, y que tomen conciencia de su historia y que reivindiquen ciertos cambios, o sea, y que los reivindiquen de verdad y con fuerza y a veces, o sea, de formas violentas, que yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero de la violencia de unos responde a la violencia de los otros, ¿eh? O sea, que es cierto que también esto hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, yo no soy partidaria, absolutamente. Pero esto pone a la gente y hay donde yo vivo, vamos, o sea, en Francia hay una reacción así muy, muy fuerte con todo, por ejemplo, contra lo que significa negritud, contra todas las decolonización, naturalmente los árabes, o sea, que es cierto, y esto lo estamos viviendo día a día, ¿eh? Hay movimientos también que intentan de equilibrar la cosa, de ser justos, o sea, no se puede negar que existen, pero la situación, o sea, esto de perder nuestra identidad, my God, o sea, en esto, perder nuestra identidad, yo digo siempre, como yo soy contra las identidades, no me interesan para nada, o sea, pues no, yo no pierdo nada. O sea, lo pierden los que quieren ser, no sé, blancos y no sé qué, pero como yo me da lo mismo, o sea, el rollo de la identidad, vamos, por favor, nos machacan con la identidad, perder la identidad de Francia, pero bueno, yo como además no soy patriota, porque yo soy más bien anarquista, ni Dios, ni metro, o sea, no me interesa para nada, o sea que a mí me interesa más el anarquismo que otro sistema, o sea, la propia responsabilidad. Entonces, todas estas cosas Sí, totalmente. Creo que en estos territorios también de América Latina, que hemos tenido una colonialidad, digamos, histórica. Españoles. Exacto, española y portuguesa. En Brasil creo que ahora está muy, muy candente el asunto en el ámbito del arte también, de poder como transitar esa decolonialidad también, y nos parece como importante enunciar esto de nuestros territorios también, cómo nos vemos y cómo producimos, y que a veces... desconfiar un poco de las propias imágenes y poder revisar un poco más nuestro contexto, a eso voy. Sí, sí, pero ahora estos movimientos existen y naturalmente cada vez se les oye más porque tienen cada vez más partidarios, simplemente. O sea, y además esto, quieran o no quieran, es un proceso irreversible. O sea, es irreversible. Es como el feminismo, es irreversible. Yo digo, o sea, nos ha costado muchos milenarios quizá dar un paso adelante, pero al menos a mi generación no daremos un paso atrás. Nos tendrán que matar y pasar sin nuestro cadáver. Entonces, a lo mejor, pero si no,
no vayamos marcha atrás. Yo supongo que otros movimientos que tienen otras reivindicaciones piensan lo mismo. Ha llegado el momento verdaderamente de situarse y de exigir lo que se puede exigir, lo que tenemos derecho a exigir en esta sociedad. Y eso, a mi punto de vista, quieran o no quieran, es la emigración. Después de que el mundo se han producido las emigraciones, yo no entiendo por qué les aterra tanto, por qué tienen tanto miedo a la mezcla. O sea, ¿por qué? O sea, eso es irreversible. Pueden hacer lo que quieran. No sé, habrá gente que padezca, que sigan muriéndose, que sigan sufriendo a costa de ello, pero los otros van a venir detrás y van a seguir y no se van a parar. Bueno, es genial porque en el diálogo van apareciendo los temas que nosotras habíamos seleccionado y dejamos de compartir pantalla, pero habían placas sobre el anarquismo, la libertad y la creatividad, que son enunciados que vos haces. Se está cortando la emisión, Sole, sí. Se está cortando, sí. No solo. Hola, hola, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahí sí. No, decía que en este diálogo que hemos entablado han ido apareciendo estos temas que habíamos pensado. No, se corta. Se vuelve con Marina, que son la anarquía, la libertad y la creatividad. Se corta un poco, Sole. No sé si querés que comparta pantalla yo, si querés mostrar algo. Dale. No, seguimos hasta que se mejore mi señal. Ahí mejoró. A ver, ahí. Sí. ¿Está mejor? Sí. Bárbaro. Bueno, en torno a varios de los temas que surgieron, pienso en una acción de la que no hay registro, que es una obra tuya que se llama 1981. Sí, te mandé un vídeo, ¿no? Te mandé un vídeo por email. Ah, no me llegó. Pero bueno. Ah, llegó. Ay, qué pena. Hay porque un pequeño extracto, video. Sí. Y bueno, el único acceso que yo tuve a esa obra es una cita que hace María Cecilia Perea en un texto que habla sobre performance y espacio público, que me gustaría leerla. Dice: la acción que vamos a hacer hoy es contar hasta 1981. 1981 es el número de inmigrantes que han muerto intentando recordarlos. Los que queráis acompañarnos, podéis hacerlo. Esther Ferrer. Y a mí esta es una acción que me interesa su temática, ¿no? Y el por qué hacer esta acción. Bueno, o sea, en realidad era un festival y yo había dicho ya que iba a hacer otra acción, una acción de las mías que había pensado. Y nada, una semana antes de irme a Madrid a hacer la acción, leí en el periódico una noticia pequeñísima que decían que el año anterior, según las estadísticas, había 1.861 emigrantes que habían muerto ahogados en el Mediterráneo o en Europa intentando llegar a una frontera europea. A mí, aparte de nada, yo soy emigrante porque vivo en un país que no es el mío. Entonces, y siempre el problema de la migración me ha tocado. Y esto, yo digo, tengo que hacer algo. Es que eso es lo que me pasa cuando ocurren cosas así. Digo, tengo que hacer algo, no puedo. O sea, entonces tienes que gritar, y entonces si tienes una buena idea, pues haces una obra. Y si la obra es consistente, pues mejor, porque es más eficaz. Total, que pensando, dije, pues, o sea, para la gente que se muere, son para los que leemos la noticia, esta gente no tiene ni rostro, ni nombre, ni nada, son anónimos, son como un número. O sea, entonces, pero
1861, bueno, pero si lees 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 1861, no es lo mismo. Entonces yo llamé a Reina Sofía y les dije, no voy a hacer lo que había pensado, voy a hacer otra cosa, voy a hacer esto. Si podéis decir gente que pueda participar en mi performance, que pueda hacerla conmigo, estupendo, si no la haré yo sola. Y había muchísima gente y entonces yo le expliqué, dije, bueno, esto es así. O sea, vamos a contar 1861 personas, pero darnos cuenta nosotros mismos de lo que supone. O sea, y esta gente que no sabemos nada de ellos, que van a desaparecer. O sea, que han vivido un drama horrible y nosotros como es que no pasa nada. Y era en la Europa rica y acogedora, etcétera, etcétera. Y luego al final, pues vamos a guardar un minuto de silencio, como se guarda un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, porque esto en cierta manera es un terrorismo económico. Y entonces, ¿por qué no? Y no, es lo que hicimos. O sea, y quiero decirte, a mí mi único interés era que todo el mundo que estaba en el Reina Sofía ese día, los que estaban viendo las performances, supieran que 1861 personas habían muerto ahogados en el Mediterráneo. Luego cada uno, pero bueno, la reacción empieza como cuando yo lo leí en el periódico, empieza sabiendo la noticia, es lo mismo que cuando las mujeres, los feminicidios, o sea, se llega cuando sabes la noticia, si no lo sabes, pues viven muy tranquila, en el momento que lo sabes, puede ser que te trabaje algo y que puedas colaborar o hacer o intervenir de una manera que pueda ayudar de alguna manera, no sé hasta qué punto, quizá para nada, pero bueno, es como yo digo, yo es que necesito hacer eso. Cuando me dicen, ¿cuáles son el origen de tus performances? Pues una cosa como esta, una cosa que leo en el periódico y que me revienta y que digo, que tengo que hacer algo. O sea, estando dado que voy a tener una tribuna, que es en el Reina Sofía, pues voy a aprovechar esta tribuna. A mí me da lo mismo hacer una performance buena, mala o peor, me tiene sin cuidado. O sea, lo único que quiero es que en ese momento tengo la oportunidad de que mucha gente sepa que esto ha sido así. A ver, la responsabilidad de cada uno. Pero la mía, que yo considero que es la mía, es hacer lo que hice, decirlo públicamente. Bueno, y para ir cerrando, una de las preguntas que le hicimos a Esther fue de alguna performance de estos últimos 2 años, o qué es hacer performance hoy, y Esther nos compartió esta foto, la manifestación por el aniversario de la Comuna y el 1 de mayo. Con Luis Michel, la foto que aparece, esa es Luis Michel. Un escritor ahí comunal. Y la otra, pues, será una manifestación pues no sé, del 1 de mayo, una manifestación de mujeres, no me acuerdo. Porque yo soy muy maní. O sea, yo pienso que salir a la calle es importante. O sea, que salir a la calle y protestar en la calle me parece que muchas veces me digo no sirve para nada, no sé, pero siempre lo he sido y hasta que pueda seguiré siéndolo. Creo que la calle es un lugar donde hay, entre otros, donde hay que manifestar nuestra voluntad de que las cosas cambien. Y hay una pregunta del público que nos está viendo que dice, en esa invención radical de la performance, ¿qué temporalidad se afirma, Esther? Es que no entiendo la pregunta. ¿Me lo puede explicar qué es lo de la temporalidad? ¿Qué es lo que yo no tengo que afirmar? No firmo ninguna temporalidad. Yo estoy viviendo justamente. Para mí la performance es vivir aquí y ahora. Es lo que se dice estar estando. O sea, es como si no hubiera tiempo. Estás estando. Quiere decir que yo estoy concentrada 100% en lo que estoy haciendo. Y el tiempo en ese momento es como si se parara, como si no existiera, a pesar de que para mí el tiempo es muy importante en mi trabajo. Pero en ese momento no tengo conciencia del tiempo. Estoy ahí haciéndolo. Y eso es todo. O sea, no pienso ni en el antes, ni en el después, ni en el arriba, ni abajo, simplemente en hacer lo que estoy haciendo lo mejor que pueda. Y estar alerta
a todas las posibilidades que pueden presentarse, a todas las reacciones, a todos los accidentes, porque para mí todo lo que pasa mientras estoy haciendo la acción forma parte de la acción, inevitablemente. Bueno, eso tiene esta vía de comunicación. Ay, qué bueno, Mercedes, gracias. Ahí nos llegan un comentario que estuvo bueno. Conversación. Muy difícil poder en tan poco tiempo como abarcar todas las cosas que abre una artista como Esther Ferrer, ¿no? Sí. Sí, también lejos del homenaje que, bueno, ya sabemos, nuestro reconocimiento a ella, como tocar como algunos temas que por lo menos nos atraviesan a nosotros como generación y supongo que al público que va a ver esta conversación también, ¿no? Me aparecieron como muchos y temas. como artistas, ¿no? Sí, aparecieron Y a como... nosotros particularmente como artistas. Bueno. Sí, obvio, Elian. Pero bueno, estamos esperando que vuelva para cerrar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, Sole, Marina, Hola, Elian. todo el equipo del Centro Cultural que han estado haciendo lo imposible para que funcione la transmisión, también a las intérpretes de lengua de señas que hicieron un gran esfuerzo. Lamentamos a todas las personas que vieron por YouTube y que se estuvo cortando un poco. Bueno, si han visto esto, sabrán que está grabada la conversación. Creo que ha sido una forma de compartir sabiduría muy, muy tierna, la que propuso Esther. Esperaremos a ver si se vuelve a conectar, no lo sabemos. Me pareció mágico, voy a señalar una cosita que me pareció mágico y tierno, que su transmisión se iba haciendo de noche, ¿no? Por el horario diferido. Y para mí hablar sobre el tiempo y ver ese paso del tiempo incluso en su imagen y que se desaparezca así como así, no sé, me hace pensar en una cosa media chamánica, me gusta. Bueno, qué bueno. Yo también reparaba que tenía solamente la luz de la compu, digamos, pues ya es retarde allá. Bueno, yo creo que no va a volver, no nos escribió. ¿Sole te escribió? No me escribió y yo que pensaba que la conexión de Salta era muy mala. Rarísimo, porque venía teniendo súper conexión ella. Sí. Una relación emocional con internet, ¿no? Y la conexión. Sí. Bueno, sí. Pero lo pudimos hacer, así que muchas gracias, Sole. Nos debemos el abrazo físicamente. Elian, nos vemos prontísimo también por ahí, por todo el ciclo que recién arranca, ¿no? Primera actividad. Ustedes, junto a Esther, están inaugurando el ciclo que va a suceder durante todo octubre y algunos días de noviembre. Así que bueno, nada, también invitadas a participar, a acercarse al Gran Vidrio y a las actividades virtuales. Vuelvo a dar un gracias general al equipo que está tras bambalinas y a ustedes dos por acompañar de vuelta. Muy agradecido. Gracias a todos. Cortamos acá entonces, porque se nos corta el Zoom, entonces nos tenemos que despedir antes. Bueno, chao. Gracias. Adiós. Chao. Seguimos.